Mi hijo no está, y no más los recuerdos quedan. Está difícil para que todo vuelva a ser normal como antes. Sabemos que hay mucha gente desaparecida, y no nada más aquí en Guerrero, sino en todo el país. A donde vamos nos dicen lo mismo, que ahí hay gente desaparecida, gente que lucha también como nosotros. Queremos que sea una sola voz para tener más fuerza, tener la unión. Yo creo que entre más muchos seamos, más fuertes vamos a ser. Así es como Estanislao Mendoza, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, llamaba a la unidad del movimiento luego de 6 meses buscando a su hijo. Hoy, a casi 3 años, es imposible olvidar la angustia de quien no tiene un cuerpo para velar, enterrar, llorar o abrazar en el cajón. Su esperanza alargada de que vuelvan, porque cada paso en la noche podría ser uno de los desaparecidos. Por esto, a 3 años de distancia, nos detenemos a pensar en Ayotzinapa. Gracias por ver esta primera entrega de Perro Flauta. Mi nombre es Francisco Escamilla. Quiero agradecer a nuestros amigos y amigas del Aguijón porque sin su ayuda esto no sería posible. Hoy hablaremos de Ayotzinapa. Para eso contamos con una mesa de 4 invitados e invitadas. A mi izquierda, Paola Fernández, defensora de derechos humanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Adrián Caudillo, egresado de la licenciatura en Historia. Gracias por venir. Gracias por la invitación. A mi derecha, Luis Alfaro, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política. Gracias por estar aquí. Hola a todos. Ignacio Duarte, egresado de la licenciatura en Ciencia Política. Muchas gracias por venir. Hola, buena tarde. Vamos a comenzar con una primera pregunta para los 4 invitados e invitadas. Y hay que responderle en un máximo de 90 segundos. Después de 3 años, ¿tiene algún sentido pensar Ayotzinapa hoy en día? Empezamos contigo, si te parece, Paola. Pues claro, pensar en Ayotzinapa es pensar en eso como un espejo que nos insta a todas y a todos a mirarnos a través de él, porque de una u otra manera pues refleja que todas las personas podemos ser pues víctimas de desaparición, de manera que pues se convierte como en una especie de postergación de la lucha a través de la indignación. Muchas gracias. Tus 90 segundos, Adrián. ¿Tiene algún sentido pensar en Ayotzinapa? Claro que sí. Como humanista, siempre va a ser una interrogante saber qué sucesos históricos, qué situaciones, qué contextos obligaron o fueron fundamentales para que esa situación pasara. Por ejemplo, te puedo decir un peligro de no pensar en Ayotzinapa. Hasta el momento no hay ningún preso por la masacre del 68. La impunidad en México es palpable. No tenemos datos exactos de cuántos muertos hubo en el 68. A pesar de todas las investigaciones, los documentales, las tesis, no hay datos exactos. Olvidar a Ayotzinapa es enterrarlo, es apostar por el olvido y por ejemplo, en el 2005 se gira orden de aprehensión contra Echeverría y Díaz Ordaz. A Díaz Ordaz lo alcanza la muerte en el 79, no pudo ser juzgado. Díaz Ordaz era el principal el intelectual detrás de la masacre del 68. En el 2009 un magistrado exonera a Echeverría y a 55 personas más, Echeverría siendo el secretario de Estado de Díaz Ordaz, pues no, ni también partícipe dentro de la masacre. Se acabaron tus 90, Adrián. Pasamos a Luisa. Luisa, tus 90 segundos. Yo creo que tiene sentido en primera porque pues son vidas humanas y en segunda porque Ayotzinapa marcó al país. De norte a sur salimos a marchar, nos indignamos, nos enojamos, pero esto fue porque Ayotzinapa evidenció un problema sistémico del país. Esta complicidad entre la policía local de Iguala con el crimen organizado, que no nada más está presente en ese lugar, sino es una complicidad del aparato de justicia mexicano con el crimen organizado. Entonces, pues es un hecho que queda impune, es un hecho que queda marcado y que a 3 años de lo que pasó, el Estado mexicano le ha fallado a las víctimas, le ha fallado al resto de la sociedad,
En primera por el discurso inconsistente que tiene, un discurso que ha cambiado, cada mes le inventaban cosas, y en segunda porque ni los hemos encontrado, ni hay nadie en la cárcel, no hay una sentencia hacia los culpables. Muchas gracias, Luisa. Nacho, tus 90. Igual que mis compañeros, considero que es sumamente importante tener presente lo ocurrido en el septiembre hace 3 años en Ayotzinapa, en Iguala, y la importancia que tiene discutir, debatir, platicar este gran suceso va en 2 sentidos. En el primero, el caso Iguala en sí, ¿no? Ver el seguimiento que se le ha dado, si se han seguido las recomendaciones por el grupo de expertos que se hicieron a través de la Comisión Interamericana, ¿no? Dar seguimiento al caso en sí, porque ya se destacó, son personas, tienen familia, y actualmente sigue sin establecerse con claridad qué les pasó a los estudiantes. Sin embargo, también hay un segundo punto que también resulta muy importante, que es que este suceso marcó una coyuntura para recordarnos el problema aún vigente de desapariciones forzadas, de impunidad, de nexos entre servidores públicos y el crimen organizado o criminales en general. Entonces es un recordatorio de los problemas que nos acontecen y también un recordatorio de que ese en específico sigue sin ser resuelto. Muchas gracias, Nacho. Ahora vamos a pasar a debate. Hay un hilo conductor en todas sus respuestas y es algo que menciona muy bien Lisa. Hay un problema sistémico en México y, por otro lado, ¿ese problema sistémico es lo que permitió que pasara Ayotzinapa? ¿Y en qué sentido? Empezamos, Adrián. Sí, creo que es un problema histórico. Es un problema que no es la primera vez que pasa. Hay muchísimos casos de desapariciones forzadas, la guerra sucia, no se ha esclarecido qué ha pasado en ese periodo de la historia mexicana. Más reciente, las muertas de Juárez, Acteal, lo más reciente, Ayotzinapa. Si bien es una muestra de un Estado que parece que tiene unas instituciones muy débiles, a mí me gustó mucho el término que usó el historiador, se me fue el nombre, pero lo llaman narcoestado, un Estado muy ligado, o bueno, unas instituciones bastante ligadas a personajes del crimen organizado que al resultarles incómodo un grupo, una postura política, no se tientan el corazón al usar todo el aparato represor. Claro, muchas gracias, Paola. A mí me parece muy curioso cuando hablamos siempre de que un problema es sistémico, ¿no? Porque cuando lo abordamos a partir de ahí, pues pensamos que todo está mal. Y en realidad, o sea, si lo vemos como, sobre todo en términos sociales, pues en efecto, ¿no? Todo está mal la política pública, está mal la política de prevención y así nos vamos. No solamente con el tema de desaparición forzada, como es el caso de Ayotzinapa, sino también con todos los temas que atraviesa México y que atraviesan otras sociedades latinoamericanas. Sí creo que, pues, efectivamente, esto es uno de los detonantes, o este es el gran detonante para que situaciones así sucedan, pero, no sé, yo sigo poniendo como el énfasis, sobre todo cuando se habla de este tipo de casos, en que actualmente, ¿no?, podemos pensar y nos podemos creer que todos estamos sujetos a poder ser víctimas de alguna forma de violencia, ¿no?, o alguna forma de desaparición, y el hecho de que no haya un sujeto específico, ¿no?, al que ya identifiquemos como que puede ser víctima de eso, pues nos vuelve como en el caos. Es decir, estamos en una situación o estamos situados en el terror, ¿no?, de que eso nos puede suceder, pero que además va frenando o va marcando las pautas para otras cosas de hacer o de no hacer. Claro. Nacho. Bueno, sin duda alguna, no es un fenómeno particular, no es un fenómeno anómalo, ¿no? El compañero lo mencionó, o sea, hay una serie de sucesos que apoyan esta hipótesis sobre la impunidad que existe actualmente en el país. Sin embargo, aparte todavía de sucesos como los que mencionó, que fueron
identificables en cierta medida, algunos más, otros menos, en la discusión pública, en los medios de comunicación, que se discutió en la academia, sigue habiendo, y es importante también mencionarlos, muchas personas que por no ser un grupo o por no tener esa capacidad de incidencia en el espacio público, también siguen desaparecidas y que al final del día, bueno, pues parece que no existen o parece que no se ven, ¿no? Y podemos mencionar sucesos, pero no, es un problema cotidiano. Estaba checando las cifras emitidas por el gobierno con, ¿no?, la puntualización de que no todas las personas desaparecidas se reportan. Esa cifra muy posiblemente es muy superior, pero al 2017 había aproximadamente 32,000 personas desaparecidas, ¿no?, hasta lo que va hoy. Entonces es importante también tocar ese punto donde el día a día va desapareciendo personas que, si bien ya no lo reportan, que no se reporta en las noticias, sigue siendo un problema. Y es un problema que se ha arrastrado durante mucho tiempo y que la impunidad es el denominador común. Claro, Luisa. Cuando pensamos en Ayotzinapa, creo que a la mente luego se nos viene el movimiento del 68, porque creo que hay palabras que nos duelen, ¿no? Y creo que una de ellas es esto que marcó a los 43, que eran estudiantes. Entonces, al momento de pensar en estudiantes, nos vamos a la represión directa de parte del gobierno federal con la represión de los estudiantes en la Ciudad de México en 1968. Y creo que por eso sale a la luz Ayotzinapa, pero cuando pasa todo esto hace 3 años y que los medios de comunicación, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, se van a Iguala, se van a Guerrero, se dan cuenta que en realidad es algo cotidiano que las familias los domingos, que son cuando descansan, se vayan a los cerros a buscar a sus familiares que están ahí perdidos, ¿no? Pero tal vez ellos no eran estudiantes y entonces no es una palabra que al momento de verla en primera plana en el periódico nos duela a todos y paren todas las universidades. Pero sí creo que Ayotzinapa destapa todas estas fosas comunes. Pasó, ¿no?, cuando estaban haciendo las investigaciones y destapan una fosa y dicen, ay, aquí había 300 muertos, pero no eran los 43. Ah, ok, bueno, sigamos buscando fosas y sigamos buscando fosas hasta que encontremos los 43. Y esas personas que estaban ahí sin rostro, sin nombre, pues nadie de nosotros se puso a cuestionar, incluso el gobierno a nivel federal, a nivel estatal, no se puso a hacer una investigación de quiénes eran esas personas que estaban en fosas comunes sin nombre y sin rostro. Entonces creo que Ayotzinapa lo que hace es visibilizar esta cuestión del narcoestado, de la complicidad entre el aparato judicial, que ha desaparecido de manera sistémica y ha tomado vidas en esos lugares. Muchas gracias, Luisa. Paula. A mí me parece muy importante lo que hace rato decía Nacho, ¿no? Que esta situación evidenciaba la coyuntura en la que nos estábamos, volcando, y por otro lado, pues resaltaba la impunidad, y eso es súper importante, pero que además va a colisión con lo que estaba comentando Luisa, de que regularmente cuando pensamos en Ayotzinapa pensamos en el movimiento del 68. ¿Por qué? Pues porque también era un movimiento de estudiantes donde también el Estado tenía responsabilidad porque había una represión en contra de estudiantes por el simple hecho de ser estudiantes. Sin embargo, no solamente se trata de esta particularidad de ser estudiantes, sino que son estudiantes pobres que viven en la ruralidad y que han ido de poco en poco poniendo los pasos en sus luchas locales, como son luchas rurales, ¿no? Luchas por otro tipo de espacios con prácticas súper cotidianas, y es en esas prácticas cotidianas que sucede. Paula Mónaco lo dice de manera muy bien, y es que cuando uno habla de desaparición, la desaparición es un concepto canalla, y es un concepto canalla porque regularmente nos lleva o busca que las personas integremos en un concepto como desaparición a algo que no existe o que no puede existir. Es decir, el desaparecido pareciera que existe, pero no existe, ¿no? Y las personas tenemos que entender eso, que hay alguien que está desaparecido, y eso nos coloca pues en un limbo que es bastante injusto. Claro que sí.
Algo que menciona Paola y que ya venía presentándose en la participación o las participaciones de Luisa, así como también de Nacho, es la relación que hay entre los movimientos sociales y Ayotzinapa. Ya decían antes que hay una cotidianidad donde es una realidad, la desaparición es una realidad para muchos y muchas de nosotros como personas. Sin embargo, ¿por qué Ayotzinapa despierta algo distinto que las otras desapariciones en otros lugares del país, ¿no? En otras vidas cotidianas? ¿Por qué Ayotzinapa se convierte en un símbolo? ¿O por qué crecen muchas cosas alrededor de Ayotzinapa? Nacho. Bueno, porque es un símbolo. Y aquí es importante también el papel que juega la difusión. La difusión tanto en medios tradicionales, tanto en internet, tanto en redes sociales. Es importante puntualizar, ¿no? Las redes sociales que hacen un poco más rápido la comunicación y las noticias que pasan al momento. Se instala en los medios de comunicación, ¿no? Con algunos agentes que movilizan bastante, ¿no? Que es justamente lo que menciona Luisa. Estudiantes. Han desaparecido estudiantes, han matado estudiantes, ¿no? Porque, bueno, o sea, recordemos, hoy, 3 años después, aún no sabemos bien qué pasó. En esos momentos, las cabezas de las noticias, bueno, eran alarmantes. Están matando estudiantes. El crimen organizado, los policías, el Estado, son algunos movilizadores que, sin duda, rompieron esa cotidianidad de decir, bueno, desapareció otro, bueno, mataron otro, y decir, espera, están matando estudiantes, están matando jóvenes. Y solió impactar bastante en las personas. Muchas gracias, Nacho. Adrián. ¿Por qué Ayotzinapa se vuelve un símbolo? Sí, también se tiene que partir del 68. Las lecturas que hacían estos grandes personajes del 68, Poniatowska, Taibo, me viene mucho a la mente el libro del 68 de Taibo. Podría ser movimientos fraguados desde la izquierda, y es cierto, el Ayotzinapa, la normal, Isidro Burgos tiene una trayectoria de lucha muy fuerte. En el momento en que llega la noticia y nos dicen desaparición a los normalistas, inmediatamente yo lo asumí como una desaparición totalmente de Estado, articulada desde, no sé si desde el gobernador, pero sí desde un poder fáctico. En este caso una instancia gubernamental. El historiador que hace ratito mencioné es Lorenzo Meyer, ya me acordé. Y el narcoestado, el 68 tiene sus héroes y sus historias, pero lo que no tiene es el factor del narcotráfico en el contexto. Y Guerrero sí lo tiene y le da un giro totalmente diferente y más amplio al movimiento de Ayotzinapa y sobre todo a la situación de Guerrero y el sur. En ese aspecto siento que fue el gran boom, la gran noticia, el gran movimiento porque son estudiantes, porque son fraguados desde la izquierda y porque pues a lo mejor se puede relacionar con movimientos, con una guerra sucia que no ha terminado. Pero si bien el factor narcotráfico es no sé si en este momento determinante, pero las versiones que apuntaban tenían que ver con los camiones que si llevaban droga, etcétera. No se ha demostrado si hay la nueva versión de que había un soldado en activo entre los 43 nos vuelve a recordar al 68, donde Taibo en su libro dice que habían infiltrados que podían recitarte el Capital de Marx, pero que tenían una jerga policíaca. Los infiltrados, todo nos recuerda al 68, pero la sustancia aquí es que se mezcla el narcotráfico. Muchas gracias, Adrián. Luisa. Creo que adentro de los movimientos, una de las cosas, de los movimientos sociales, una de las cosas que a mí me parece más interesante es la crítica que hay adentro del mismo movimiento. Cuando fue Ayotzinapa, no sé si recuerden todos, pero había una consigna muy fuerte, ¿no? Todos somos Ayotzinapa. Y hubo dentro del mismo movimiento grupos que decían que no era verdad, o sea, que no todos éramos Ayotzinapa, o sea, no todos realmente convivíamos con
con el narcotráfico de manera tan directa como se vive en Guerrero. Yo todavía no logro comprender qué pasó, así como yo creo todos, pero creo que si no todos somos Ayotzinapa, lo que sí logra a englobar esa palabra es que hay poblaciones en México que están sufriendo esta complicidad entre el narcotráfico y el ejército y policías federales y policías locales. O sea, porque pensar en Ayotzinapa es pensar en Michoacán también, en Apatzingán, es pensar en Allende, es pensar en San Fernando. O sea, es pensar en muchísimos espacios en donde ocurrió lo mismo. No sé si me dejas hacer una pregunta. Muy cortita. Sí, claro que sí. Yo me pongo a pensar si creen que tenga que ver también la desaprobación con la que entra Enrique Peña Nieto. Entra con una desaprobación muy grande a su sexenio y ocurre esto, y entonces creo que hay muchos que nos sumamos a pedir la renuncia de él directamente. Mi pregunta es si creen que tenga que ver esto. Nacho, la respuesta de Luisa. Yo creo que la desaprobación para mí juega un elemento muy importante dentro de este proceso. Yo personalmente lo había identificado sobre todo cuando sale los reportes del grupo interdisciplinario Jay, porque en ese momento leí alguna columna donde decía, antes de leer los reportes que hace este grupo de expertos, podemos decir que le van a creer más que a lo que hizo la PGR. Porque independientemente de si está mal hecho o no, que no estoy diciendo que sí está, pero antes de leerlo y de palparlo, la gente iba a creer más eso, porque la desaprobación que tenía el presidente era muy baja. No solamente el presidente, la confianza en las instituciones públicas en ese momento y desde ese momento hacia acá ha venido decreciendo. Entonces, para mí juega un papel muy importante esta desaprobación y esta desconfianza de los ciudadanos hacia figuras como el presidente de la República, como hacia instituciones en general. Entonces, creo que juega un papel muy importante y yo lo identifiqué sobre todo en esa parte. Muchas gracias, Nacho. Paola, ¿tú también crees que la desaprobación hacia Enrique Peña Nieto juega un papel tan grande en Ayotzinapa o no es así? Pues contesto esto contestando la pregunta anterior también, y es que pues sí significaba el hastío de la población, o sea, el hastío ante la presencia de un presidente pues que no tenía la legitimidad esperada, o bueno, que esperaría yo supongo él, ¿no? Y pues bueno, que también había muchísimos otros factores que como sociedad nos hacían sentirnos pues bastante hartos de lo que estaba sucediendo. O sea, yo creo que Ayotzinapa pues nos interpelaba, o sea, sobre todo a la gente joven, nos interpelaba en el sentirnos identificados con el ser estudiantes, pero que además, caso contrario a lo que sucede en otros momentos, sí alcanzo a identificar que no había tanta culpabilidad a la víctima como regularmente sucede. O sea, siempre se buscan los elementos que hagan dar las razones por las cuales les pasaron lo que les pasó. Pero en este caso, todo apuntaba a que era solamente la negligencia del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no habían, o sea, primero se apuntaba a las mismas instituciones del Estado como que eran los que habían desaparecido a los estudiantes, pero también las familias cuando se acercaron a las instituciones que deberían de ser las competentes para resolver el conflicto, pues resulta que ellas también resultan negligentes y todo mundo se estaba echando de delito, ¿no? Se estaba haciendo de delito. Por lo tanto, o sea, sí todo apuntaba a que era el Estado el que tenía la culpa de lo que estaba sucediendo. O sea, la indignidad de los familiares que estaban dispuestos y dispuestas a hacer todo lo que estuviera en sus manos y hasta lo que no, significaba cosas, ¿no? Y ellos sí le pusieron lo que el Estado no estaba haciendo y que está obligado a hacer. Muchas gracias, Paola. Me interesa mucho un elemento que introduce aquí, que es el Estado. Más allá de la verdad histórica, o eso que el personajazo Murillo Karam llamara verdad histórica, había una consigna, la parte del Todos somos Ayotzinapa, y esta consigna fue el Estado. Había una intuición, no se sabía si por su ausencia, por su injusta presencia, por su corrupta presencia, había sido el Estado. Hoy quiero preguntar si 3 años después, el Estado
¿realmente fue el Estado? Y si es así, ¿tenemos un Estado criminal? ¿Tenemos un Estado prófugo? Adrián. Tenemos, en primera, un gran desconcierto en saber qué pasó. No existen aún las versiones oficiales y eso es una gran injusticia. En segunda, la participación de las policías municipales y la participación del ejército es un total descrédito a las instituciones gubernamentales. Y si no podemos hablar de una orden directa, ya sea de un gobernador o de un presidente municipal, el que estén involucradas tanto el ejército como la policía municipal, nos hace pensar que el presidente municipal, bueno, hasta donde yo sabía, tenía en tiempo real, sabía qué estaba pasando en tiempo real. Es totalmente intolerable que esas cosas sigan pasando y que no sean las únicas que están pasando. Gracias, Adrián. Nacho, ¿qué dices? ¿Fue el Estado? Bueno, crimen de Estado, sí, efectivamente fue una consigna, ¿no? Y que surgió semanas o meses después de que sucedió. En ese momento, más que hacer referencia a un crimen de Estado, cuando se usaba esa consigna en ese momento en específico, se hablaba de la inacción tanto de la policía municipal, policía estatal, federal, se mencionaba el ejército, la inacción del presidente municipal, ¿no? Que llegó incluso a declarar que él no hizo nada, o sea, lo cual también es grave porque él es el presidente, ¿no? O sea, él no se puede escudar bajo el yo no hice nada, en una entrevista que dio, me parece, en Univisión. Entonces, en el contexto en el que surge crimen de Estado, en ese momento sería muy difícil evaluar si fue un crimen de Estado. 3 años después, como dice el compañero, sin tener todavía una claridad en los hechos, donde hay bastantes hipótesis y líneas de investigación sobre qué les pasó o qué no, pues resulta aún complicado utilizar en sentido correcto crimen de Estado. Sin embargo, es una realidad y eso está en las investigaciones, tanto del grupo de expertos como de la PGR. Hay una participación de policía municipal, lo cual ya es un problema en sí, independientemente de los resultados que se vaya a dar. O sea, el hecho de que la policía, que son los encargados de cuidar más inmediatamente a los ciudadanos, estén participando y tengan nexos con el crimen organizado, ya habla de un problema grave en el país. Entonces, creo que me quedo con eso, que aún hay bastante por discutir. Muchas gracias, Nacho. Luisa, ¿tú qué dices? Yo creo que si el Estado oculta, destruye, obstaculiza, manipula, fabrica evidencias en un hecho criminal que involucra a su aparato represivo, o sea, los que tienen el uso legítimo de la fuerza, que es Policía Federal, Estatal y Ejército, por supuesto que es un crimen de Estado. Y creo que por muchas razones, o sea, en principio el gobierno federal tiene una presencia selectiva, o sea, él decide dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no. No tiene controles efectivos para saber quiénes están ocupando sus cargos como gobernador, por ejemplo, o sea, este nexo que tenía el gobernador con el narcotráfico y que nadie supiera o nadie quisiera hacer nada, por supuesto que es una negligencia y una debilidad de su sistema de justicia penal. O sea, creo que ahí es lo más evidente de que claro que fue el Estado. Aparte, cuando decidimos vivir en sociedad y Estado, decidimos dejarle pues ciertas cosas al Estado, ¿no? Damos libertades a cambio de seguridad. Cuando el Estado no te garantiza seguridad, y no solamente eso, no es que no te lo garantice, o sea, es compa del narcotráfico, de los crímenes, de los grupos criminales, pues sí, es el Estado. Sí, fue el Estado. Y no es para menos. ¿Tú qué dices, Paola? ¿Fue el Estado?
Pues sí, no. O sea, digo que sí, digo que no, empezando, o sea, digamos que en términos jurídicos. No podemos hablar de un crimen de Estado como tal. ¿Por qué? Pues porque eso nos llevaría a que solamente hay un tribunal internacional penal, bla, 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 ¿no? Pero en términos simbólicos o en términos sociales, pues sí, efectivamente, creo que sí podríamos estar hablando de un crimen de Estado, sobre todo por la participación de la que ya hemos estado hablando, pues los compañeros que acompañamos esta mesa, ¿no? Y es que hay pues sí, una negación de lo que estaba sucediendo, ¿no? Un maquillaje de una verdad que alguien construyó, ¿no? Y una verdad que se decía como una verdad oficial o la verdad histórica, cuando pues tenemos que entender que la verdad escapa de la misma realidad, ¿no? Y que en muchas ocasiones la verdad significa lo que para las personas significa, o sea, es como pensar en justicia. La justicia es aquello que para la gente, pues para lo que para la gente signifique justicia. No comparto con que porque vivamos en sociedad y porque decidamos estar en el Estado, significa que nosotros pues ofrecemos o le otorgamos al mismo Estado nuestras libertades y demás. Yo creo que pues no es así, ¿no? Porque muchas veces estamos más bien inmersos en un Estado en el que ahí crecimos, ahí nacimos y ahí fluimos, ¿no? Aunque no nos guste que sea de esa manera. Pero pues creo que este tipo de evento, como otros eventos de estas magnitudes y de estos niveles de violencia, pues crea repercusiones y crea oleaje, ¿no? De la misma manera en como uno a veces avienta una roca al agua. O sea, solamente que en algunos momentos tiene mayores impactos que en otros. Y Ayotzinapa lo que hizo fue sacar a la luz lo que está sucediendo desde hace tanto tiempo y lo que sigue pasando. Muchas gracias, Paola. Hace 3 años, cuando sucede Ayotzinapa, había también otra consigna que era ni olvido ni perdón. Una consigna que también venía arrastrando una comparación que ya por aquí apuntaba Adrián sobre el movimiento del 68 y el movimiento Ayotzinapa, que guardando las distancias, se decía no hay que olvidar, no hay que perdonar. Hace 2 años todavía se decía sigamos, no hay ni olvido ni perdón. Hace 1 año parecía más tenue. Hoy quiero preguntarles, a 3 años de distancia, ¿qué significa socialmente Ayotzinapa? ¿Ni olvido ni perdón? Adrián. Sí. Bueno, en esta pregunta, cuando la leí, automáticamente me hizo recordar el poema de Galeano, el de Deliremos un poquito, donde dice, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de cordura por tener memoria cuando los tiempos de la amnesia eran obligatorios. Hablando de la última dictadura argentina de Videla. Recordar y seguir investigando, cuestionando tanto las versiones oficiales como lo que dicen, o bueno, posturas políticas como la de páginas como Yo no soy Ayotzinapa, donde ahí sí difiero con la compañera, sí se criminalizó a los estudiantes y sí fue en un tono total de burla y de desmérito y descrédito. Recordarlo sería también hacer que entrara en los libros de texto. Que en los libros de texto, por ejemplo, que maneja la SEP a nivel secundaria, se hable del movimiento del 68, fue una victoria de los militantes del 68 que no dejaron que se olvidara, de los ex miembros del movimiento y de los, ¿cómo se podrá decir? De los que compartían la idea, de los que compartían la indignación. Dejar de indignarnos por Ayotzinapa sería un suicidio, sería cometer un error que ni la generación del 68 pudo permitir y que nosotros no nos podemos permitir. Recordar Ayotzinapa es mantenerlo en la discusión actual y es seguir exigiendo. Ahorita parece que recordar es exigir. Muchas gracias, Adrián. Luisa, ¿tú qué dices? A 3 años de distancia, ¿qué significa socialmente Ayotzinapa? Bueno, creo que Ayotzinapa significa una fecha de luto en el calendario, o sea, una fecha en la que
todos en algún momento, hace 3 años, nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, nos sentimos indignados, porque exhorta a la memoria que existen desaparecidos en México. O sea, llegó un punto en el que normalizamos tanto la presencia del narcotráfico y del aparato judicial en algunos estados, que mata a diestra y a siniestra personas, que desaparece, que viola mujeres, que ya se nos hizo tan normal. Creo que Ayotzinapa lo que vino fue a sensibilizar algo que está presente y algo que nos duele, nos dolió, y yo creo que nos va a seguir doliendo porque es algo que sigue impune, y creo que esa palabra es la que más trabajo nos cuesta. O sea, 3 años seguimos sin saber en dónde están, a pesar de que ha sido, yo creo que en la historia contemporánea de México, uno de los movimientos pues más fuertes, o sea, que más movilizó. Yo recuerdo una manifestación muy, muy fuerte que fue cuando hicieron la piñata de Peña Nieto y la quemaron en el Zócalo. Creo que todos los que no estábamos en la Ciudad de México sentíamos que de verdad sí podía pasar que en algún momento el gobierno federal saliera a dar un mensaje y a cortar, o sea, iba a decir a cortar cabezas, pero me iba a referir como que a despedir personas, pero no pasó. Entonces, significa pues también lecciones que no pudimos aprender. Muchas gracias, Luisa. Sobre eso volveremos en un momento más. Por ahora quiero saber, Paola, ¿tú qué piensas a 3 años de distancia? ¿Qué significa socialmente Ayotzinapa? Pues significa romper con la anestesia social, ¿no? Significa vilipendiar el miedo, significa pues resistir para olvidar, significa esperanza, significa dejar de aplaudirle al verdugo, significa decirle a la sociedad que tenemos que movernos, porque la indiferencia, sea por decisión o sea por miedo, lo único que hace es que propaga el terror, ¿no? Y propaga que sigan pasando las cosas que suceden. Ayotzinapa a la fecha sigue instándonos a seguir moviéndonos para seguir cambiando. Muchas gracias, Paola. Nacho. Bueno, Ayotzinapa, hemos mencionado qué significó socialmente, en primer punto. Hemos se ha señalado bastante, visibilizar esos problemas que ya veníamos arrastrando, ¿no? Que no son nuevos. Pero falta también una palabra muy importante, y creo que fue una coyuntura de gran peso justo por ello, porque se visualizaron estos problemas desde una postura empática, en México. Es decir, claro, muchas personas sabían que desaparecían, pero desaparecían allá lejos, desaparecían en el municipio de al lado, no en el mío, desaparecían en otro estado, no en el mío. Cuando Ayotzinapa somos todos se posiciona, era, y Paola lo comentó al principio, era un me puede pasar a mí. Entonces era una visión empática, ya no tanto de el otro, sino de hay problemas graves y nos están afectando a nosotros, México. Claro, 3 años después, era imposible que se mantuviera esta presión social, ¿no? Y claro, ha venido abajo, sin duda alguna. ¿Sigue significando algo? Sí, claro que sí, sigue significando algo, sigue siendo una fecha marcada en el calendario, en el que sí es de luto, pero también es de lucha, y también es de decir que está pasando algo malo y que se tiene que atacar. Me parece muy interesante lo que comenta el compañero, ¿no? En los libros de texto, o sea, que quede plasmado un movimiento de tal medida, creo yo que a lo mejor es una labor que nos toca ahora a nosotros, ¿no? Porque sí, exacto, o sea, van a ir pasando los años y se va a recordar, pero va a ir perdiendo intensidad poco a poco. Si lo marcamos como un hecho, si nosotros mismos como sociedad lo marcamos como algo más trascendente, es un recordatorio constante de los problemas que seguimos teniendo y que no le pasan al otro, nos pasan a todos, y que todos somos susceptibles de sufrirlos. Todos somos Ayotzinapa, ¿no? Todos somos Ayotzinapa. Muchas gracias. Para ir sentando algunas conclusiones, quisiera también una misma pregunta para los 4 invitados e invitadas, que también hay que responder igual que al inicio, en 90 segundos máximo.
Empezamos contigo, Paola, si te parece. Quisiera saber qué lecciones nos deja Ayotzinapa. Pues creo que la indignación de Ayotzinapa es lo que va dejando lecciones y, o sea, creo que se trata de seguirnos preguntando, o la lección de siempre es seguirnos preguntando pues, cuántos muertos más necesitamos para entender que es importante y urgente que nos organicemos y que nos movilizamos, porque para las familias y para muchas y muchos de nosotros, pues las imágenes de esos estudiantes siguen vigentes como desde el momento en el que se los llevaron. Sin embargo, el reloj sigue marcando los minutos y las horas y ellos siguen sin aparecer. No podemos seguir contando muertos y no podemos seguir quedándonos como pensando en qué vamos a hacer. Creo que ese tipo de respuestas del qué vamos a hacer o se construye todos juntos o no se construye. Muchas gracias, Paola. Luisa, tus 90. ¿Qué lecciones nos deja Ayotzinapa? Ay, yo creo que el movimiento, o sea, el salir a la calle, el manifestarnos, el cerrar universidades y sentirnos con el derecho de poder hacerlo, el apropiarnos de las calles, el sentir que podemos gritar, el sentir que hay una unión con los compañeros normalistas. Y aún así también creo que hay lecciones que no logramos tener, como esto que mencionaba Paola, o sea, tal vez pensamos que quedó ahí, ¿no? En 43 estudiantes y que después de ahí no ha vuelto a pasar nada, pero los desaparecidos siguen y sigue habiendo fosas y sigue el Estado, bueno, el aparato judicial sigue estando coludido con el narcotráfico y eso sigue y seguirá hasta que no exista un movimiento tal vez más grande. Ay, no sé, ya, fin. Muchas gracias, Luisa. Adrián, ¿tú qué dices? ¿Qué lecciones nos deja Ayotzinapa? En historia utilizamos el término coyuntura como, si bien un acontecimiento que deja de ser acontecimiento, que pasa de lo inmediato y se transforma en el inicio de un proceso. Dejar que Ayotzinapa fuera nada más un acontecimiento, me parece que aún no se responde, aún no sabemos si fue un acontecimiento o en verdad va a ser una coyuntura. Creo que un buen tiempo para medirlo, y anticipándome a muchas cosas, va a ser el 2018. Creo que el año electoral va a ser un momento bastante ejemplificador de si significó algo. Todo el movimiento social, sí significó algo, que se quemaran las puertas del Palacio de Gobierno. Eso no lo imaginé, no imaginé que después de una represión de tal magnitud el movimiento se iba a radicalizar, y que se quemaran las puertas del Palacio de Gobierno no estaba dentro de mis parámetros. Pero sí, siento que no debe quedarse en el acontecimiento, que sí debe ser una coyuntura, que debe abarcar, y creo que sí ha abarcado, un proceso de donde el ciudadano, el movimiento ciudadano gana terreno político. Creo que ahí debería centrarse la lucha en este momento. Muchas gracias, Adrián. Nacho, tus 90. ¿Qué nos deja? Bueno, principalmente, y creo que es bastante importante y se menciona, ¿no?, en las intervenciones de todos los compañeros, ¿no?, la presión social que se logró tener a partir de Ayotzinapa, ¿no?, la unión que se logró hacer social, ¿no?, hacer un movimiento tan grande, hacer un movimiento que tuvo presencia a lo largo de la República en la mayoría de los estados, o si no es que en todos. Entonces, ese hecho como tal es un avance. Puede dar pauta a más cosas, esperemos, ¿no? Porque definitivamente, pues, es una lucha constante que, bueno, o sea, se va a seguir, se tiene que seguir y se tiene que avivar, que es justo lo que decimos, no dejar morir este tipo de situaciones y marcarlo como una coyuntura, como bien menciona el compañero, y no simplemente como un acontecimiento que pasó. El compañero retoma algo que me parece muy interesante. En 2018 se va a reflejar esto. En las elecciones, los ciudadanos vamos a tener memoria y puede determinar nuestro voto. No lo sé.
Es cuestión de, previo a esto, los factores que influyen en el voto de los ciudadanos son múltiples y sería difícil también, ¿no?, estudiarlo, ¿no?, a posteriori, qué tanta influencia tuvo lo de Ayotzinapa. Sin embargo, creo, y en ese creo incluye tengo esperanza, de que sí puede haber repercusiones en las elecciones de 2018. Va a ser un momento muy importante y con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias, Nacho. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en Perroflauta. Quisiera invitar a todos y a todas a que nos acompañen en una movilización el 26 de septiembre en las escalinatas de la universidad, porque son 3 años y creo que es importante recordar que pues vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias.